Yo siempre he dicho que, en esta vida, uno se acostumbra a todo, incluso a vivir en una vecindad como la nuestra, con paredes despintadas, escaleras que crujen y vecinos que saben más de tu vida que tú mismo. Pero, aunque no lo parezca, aquí también hay secretos. Secretos que no se cuentan ni entre chismes, porque hasta las paredes podrían escucharlos. Cuando uno vive aquí, aprende rápido ciertas reglas. La mayoría son cosas simples. No dejar el lavadero sucio, no tender ropa cuando llueve, no tocar el timbre de Doña Florinda si no quieres un golpe, y la más extraña de todas, no salir al patio después de la medianoche. Nadie me la explicó. Nadie me advirtió así, de frente. Simplemente, lo notas. Llega la noche, se apagan las luces, y el silencio cae como un peso muerto. Ni un alma cruza el patio. Las ventanas se cierran, las cortinas se corren y, de pronto, hasta el eco de tus pasos parece demasiado fuerte. Yo soy hombre de desvelos. No porque me guste, sino porque las noches a veces son el único momento en que puedo estar tranquilo. Entre la renta, la mala racha de trabajo y las broncas con Doña Florinda por su tesoro Kiko, me la paso pensando en cómo salir adelante. Así que muchas veces me quedo despierto, fumando, viendo pasar las horas. Fue en una de esas noches que me di cuenta de algo. Pasaban de las 12, y desde mi ventana, esa que da directo al patio, vi una neblina espesa que no venía de ningún lado. No había llovido, no hacía frío, pero ahí estaba, cubriendo el suelo como si quisiera tragárselo. En el centro, junto al barril del Chavo, vi algo moverse. Era una silueta pequeña. Pensé que era él, el Chavo, pero algo no me cuadraba, estaba demasiado quieto, como si supiera que lo estaba mirando. Yo no soy miedoso, pero sí soy desconfiado. Y esa noche, lo único que sentí fue que, por alguna razón, no debía abrir la puerta. Así que me quedé ahí, observando desde la ventana. Entonces lo escuché. Un boteo suave, rítmico. Como una pelota que rebota en el suelo. Toc, 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 y cada golpe parecía más pesado que el anterior, como si viniera de muy lejos y a la vez estuviera justo frente a mí. No vi nada más, hasta que la neblina empezó a moverse, como si algo caminara dentro de ella. Y te juro que escuché risas, risas de niños, pero no eran de Kiko ni de la Chilindrina, ni siquiera del propio Chavo. Eran risas apagadas, ahogadas, como si vinieran de debajo del suelo. A la mañana siguiente, nadie mencionó nada. Como si no hubiera pasado. Pero ese fue apenas el principio. Pasaron un par de días después de aquella noche de la neblina. Yo me repetía que seguro era mi imaginación, que estaría medio dormido o que simplemente vi lo que quería ver. Pero algo en mi cabeza no me dejaba tranquilo, y menos cuando empecé a fijarme en los detalles. El primero fue el Chavo. Ese chamaco siempre había sido inquieto, pero en esos días andaba raro. Se sentaba en el borde de la pileta y se quedaba viendo el piso, como si estuviera contando las grietas. Ni siquiera se lanzaba encima de la torta de jamón cuando Kiko la presumía. Una tarde, me acerqué y le pregunté. ¿Qué te pasa, chavito? ¿Te sientes mal o qué? Me miró de reojo, con esa expresión de niño que esconde algo, y dijo muy bajito. Anoche me llamaron, desde el patio. No me dio tiempo de preguntarle qué quería decir con eso, porque doña Clotilde apareció de la nada y lo agarró del hombro. No hables de eso, niño, le dijo, y me lanzó una mirada tan seria que me dejó helado. No fue su típica cara de bruja del 71 con la que me bromeaban, no, era una mirada real, de advertencia. Lo raro fue que, cuando me di la vuelta, vi que doña Florinda nos observaba desde su ventana. Apenas me vio, cerró de golpe. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos, arrastrados. Pensé que sería Don Barriga regresando de algún lado, pero no oí abrirse ninguna puerta. Los pasos bajaron al patio, y ahí empezó el goteo otra vez. Toc, toc, toc. Pero esta vez, después de cada golpe, se escuchaba un murmullo. No entendía las palabras, pero sí el tono, era como una canción de cuna, pero cantada muy despacio y en un idioma que no conocía. No pude evitar asomarme. Entre la neblina, vi varias figuras de pie, mirando hacia el barril del Chavo.
No me atrevía a abrir la ventana más de una rendija, pero reconocí la forma encorvada de doña Clotilde, y juraría que Kiko estaba allí también, inmóvil, con la cabeza ladeada como si escuchara muy atento. A la mañana siguiente, cuando vi a Kiko, me saludó como siempre, pero sus ojos, tenían unas ojeras profundas y un brillo extraño, como si hubiera estado despierto toda la noche. Empecé a pensar que lo del patio después de la medianoche no era solo una superstición de viejos, algo pasaba ahí, y más de uno lo sabía. No sé si fue la curiosidad o el orgullo, pero esa noche decidí que iba a ver con mis propios ojos qué demonios pasaba en el patio. Esperé hasta que el reloj marcó las 12:15. Afuera, todo estaba en silencio. Ni los gatos callejeros maullaban, ni el viejo portón metálico se movía con el viento como solía hacerlo. Tomé un cigarro, como excusa para mí mismo, y salí despacio de mi cuarto. Al abrir la puerta del pasillo, me golpeó un aire helado que no era propio de la temporada. Bajé las escaleras, y con cada paso sentía que el silencio se hacía más espeso, como si me envolviera. Cuando llegué al patio, lo vi. La neblina estaba ahí, densa, pegándose a las paredes y cubriendo el suelo hasta los tobillos. El olor era extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo metálico, como sangre vieja. En el centro, junto al barril del chavo, estaba él, agachado, dándole la espalda al resto del patio. Jugaba con algo que rodaba en círculos. Por un segundo pensé que era una pelota de trapo, pero al acercarme noté que esa cosa, respiraba. Se inflaba y desinflaba, como si tuviera pulmones. «Chavo», dije en voz baja. Él dejó de mover la pelota y se quedó inmóvil. Lentamente, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban completamente negros, como si alguien hubiera vaciado tinta en ellos. «SHHH», me hizo callar, y señaló hacia la esquina más oscura del patio. Seguí la dirección de su dedo y vi algo que me heló la sangre. Doña Clotilde estaba ahí, pero su rostro, no era el suyo. La piel parecía más estirada, los pómulos puntiagudos, y su boca se movía rápido, murmurando algo que no entendía. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Kiko, pero estaba pálido, con los labios morados y la cabeza ladeada en un ángulo imposible. En ese momento, el boteo empezó. Toc, 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 pero esta vez no venía de ninguna pelota, sino del propio suelo. Era como si algo, bajo las losas del patio, golpeara queriendo salir. El chavo sonrió. «Ellos ya casi están listos, solo falta uno», dijo, y me miró directamente a mí. No sé cómo volví a mi cuarto. Lo último que recuerdo fue retroceder y sentir que la neblina me envolvía hasta ahogarme. Cuando desperté, estaba en mi cama, con la ropa empapada de humedad y las manos llenas de tierra. Los días que siguieron a esa primera noche en el patio fueron los más extraños que he vivido en esta vecindad. Por un lado, estaba esa sensación constante de ser observado, como si algo me acechara desde las sombras. Por otro, veía cómo los vecinos parecían transformarse poco a poco. Doña Clotilde, que antes parecía una mujer seca y distante, comenzó a mostrar un lado que nunca imaginé. Su mirada era profunda, llena de un miedo que no expresaba con palabras, pero sí con gestos. Un atardecer, la encontré sola en el patio, junto al barril del chavo, murmurando oraciones entre dientes. Me acerqué lentamente, y con voz baja le pregunté. «Doña Clotilde, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esa neblina, esa presencia que parece devorarnos?» Ella me miró fijamente, con los ojos brillando por la tristeza o quizá por otra cosa que no supe identificar. Con una voz que parecía venir de muy lejos, me dijo. «Don Ramón, ellos vienen desde hace mucho, mucho tiempo, se alimentan de la oscuridad de esta vecindad, de los secretos que guardamos. El patio es un portal, un lugar donde el tiempo se distorsiona después de la medianoche. Si cruzas esa línea, ya no eres el mismo». Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Intenté preguntarle más, pero antes de que pudiera abrir la boca, doña Florinda apareció en el umbral, con el ceño fruncido y una expresión que mezclaba miedo y urgencia. «Ramoncito, no te metas en cosas que no entiendes», advirtió con voz cortante.
Ese lugar está maldito, y la única manera de estar a salvo es quedándose dentro de la casa cuando cae la noche. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me acosté temprano, tratando de ignorar el eco de risas infantiles que parecía filtrarse entre las paredes de la vecindad. Pero no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas figuras deformes, a Kiko con la cabeza torcida, a doña Clotilde murmurando junto al barril, y al chavo, con esos ojos negros que me habían taladrado el alma. Sabía que algo estaba muy mal, y que pronto iba a tener que enfrentar lo que se escondía detrás de esa neblina y esas risas. La noche llegó como una sentencia. Ya no había vuelta atrás. Las advertencias de doña Clotilde y doña Florinda retumbaban en mi cabeza, pero la curiosidad y el miedo se mezclaban en un cóctel amargo que me obligaba a saber la verdad. Eran las 11:58 cuando cerré la puerta de mi cuarto con un suspiro profundo. El reloj marcaba los últimos segundos antes de la medianoche. Afuera, la vecindad estaba en completo silencio, solo roto por el ocasional suspiro del viento. Con una linterna en mano, bajé al patio. La neblina me recibió como un muro frío y húmedo que me abrazaba con fuerza. El aire estaba cargado de un olor nauseabundo, mezcla de tierra mojada y algo podrido. Allí estaba el chavo, sentado sobre el borde de la pileta, con su mirada vacía, los ojos negros como el abismo. A su lado rodaba la misma pelota, que ahora entendía, era una masa de carne palpitante que parecía respirar con vida propia. Don Ramón, susurró con una voz gutural, completamente opuesta a su tono infantil. Ya es hora. De repente, la neblina se agitó y comenzaron a salir las figuras. Primero doña Clotilde, con su rostro deformado y una sonrisa torcida que me heló la sangre. Luego Kiko, con la cabeza ladeada y un murmullo que no podía entender, como si recitara un conjuro antiguo. Doña Florinda apareció tras ellos, con ojos inyectados en sangre, y por último, las sombras comenzaron a alargarse y moverse como tentáculos. Intenté retroceder, pero el suelo parecía vivo, pegajoso, y mis pies se hundían en la neblina. Escuchaba voces susurrantes que parecían llamarme por mi nombre, insistentes y desesperadas. «Ven con nosotros», decían las voces. «Aquí no hay dolor, solo la eternidad». Sentí un tirón en el brazo y miré horrorizado. La mano huesuda del chavo me sujetaba con fuerza sobrenatural. Su piel estaba fría como el hielo y sus uñas parecían garras afiladas. Intenté gritar, pero mi voz murió en mi garganta. La neblina me envolvía, apretándome como si quisiera absorberme en su oscuridad infinita. Miré hacia arriba y vi cómo el techo del patio se desvanecía, revelando un cielo sin estrellas, una oscuridad total. De pronto, las figuras comenzaron a acercarse, y sentí como mi cuerpo se congelaba, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Escuché una última risa, la del chavo, una risa que no era de niño, sino de algo mucho más antiguo y malvado. Y entonces, todo se volvió negro. Desperté, o al menos eso creo. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó ni dónde estoy ahora. La vecindad se siente diferente, como si una capa invisible se hubiera posado sobre ella y no pudiera quitarla. Cuando salgo a la calle, las personas me miran con ojos vacíos, sin alma, y las risas que escucho no son de niños, sino ecos lejanos de aquella noche. Busqué a doña Clotilde, a Kiko, a doña Florinda, pero ninguno apareció. El barril del chavo está vacío, y mi ventana, esa misma desde donde todo comenzó, ahora refleja solo oscuridad. Intento recordar quién soy, pero mi mente está fragmentada, atrapada entre el mundo que conocía y esta sombra que ahora me envuelve. A veces, al cerrar los ojos, siento que una neblina me abraza y esa pelota palpitante vuelve a rodar a mis pies. Sé que algún día, cuando la medianoche vuelva a caer, esa neblina regresará por mí. Y esta vez, no podré escapar.